Pues sí, la verdad es que la jornada laboral de 8 horas se consiguió en España gracias a una huelga que se inició en la eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida popularmente como la canadiense. Y es que esta empresa no dejaba de ser una subfilial de una empresa concretamente de Canadá. Y todo empezó, como la mayoría de los cambios importantes, por una pequeña nimiedad. Una nimiedad que eran 25 pesetas. 25 pesetas que se descontaron del sueldo de los trabajadores porque así lo decidieron los principales gerentes de la canadiense. Y esto generó en protestas internas que a su vez derivaron en el despido de 8 oficinistas de la canadiense. Algo que por supuesto el sindicato CNT no podía permitir. La cosa fue cogiendo fuerza y cada vez más, hasta el punto de que la huelga que se inició en la canadiense afectó al parón total de la fábrica y con esta a la falta de luz de la ciudad de Barcelona. Y es que esta empresa suministraba prácticamente la totalidad de la luz, o una parte muy importante de la totalidad de la luz, a la ciudad de Barcelona, hasta el punto de que hasta las rotativas de los periódicos de aquella época dejaron de utilizarse porque no tenían luz suficiente como para poder seguir trabajando. El gobierno central trató de reponer a los huelguistas con militares, pero claro, en aquella época el ejército o los militares no tenían conocimiento y pericia suficiente como para poder hacer el trabajo que estaban haciendo los operarios de la canadiense. ¿Cuál fue el resultado? Pues que en lugar de tener un corte ininterrumpido, empezaron a tener cortes cada 2x3. Llegaba la luz, pero tan pronto llegaba, tan pronto se perdía. El 26 de febrero de ese mismo año, la cosa ya terminó de desbarrar. Y es que los trabajadores de la empresa de aguas de Barcelona, concretamente el 90% de estos trabajadores, en solidaridad con sus compañeros de la canadiense, decidieron que tampoco iban a trabajar. Así que nos encontramos a Barcelona sin agua y sin luz. Y por si fuera poco, los faroleros de la ciudad también se sumaron a las protestas y a las huelgas y decidieron que no iban a encender las luces de la calle, que en aquella época se encendían con gas. Así que Barcelona no tenía ni luz, ni agua, ni tampoco iluminación en sus calles. Una joyita, vamos. La CNT en aquella época no paraba de sumar sindicalistas. De hecho, llegaron a casi 350.000 solamente en la zona de Cataluña. Y lo más importante e interesante de todo esto es que lo hacían totalmente descabezados, ya que la cúpula de la CNT en ese momento había sido encarcelada para tratar precisamente de sofocar todas las revueltas y huelgas que se habían generado en la zona de Barcelona. El caso es que cada vez más los gerentes y políticos de aquella época tenían los nervios a flor de piel e incluso el gerente de la canadiense amenazó con despedir a todos aquellos que no se presentaran en su puesto de trabajo al día siguiente. Y apenas el 5% de los trabajadores se presentó. Es decir, seguían fuertes y con total determinación de conseguir lo que ellos reclamaban y consideraban como justo. ¿Y qué consideraban como justo? Pues la readmisión de todo el personal, una subida de sueldo también acorde a las demandas que necesitaban y, por supuesto, la introducción de la jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores. Esto de la jornada laboral de 8 horas no convencía a la patronal. De hecho, Francesc Cambó, en Madrid, llegó a decir que la jornada laboral de 8 horas era uno de los principales de los mayores errores que se iban a cometer a lo largo de la historia y que, por supuesto, iba a repercutir muchísimo en la economía del país. Finalmente, el gobierno de Romanones tuvo que aprobar la introducción de la jornada laboral de 8 horas. Y no lo hizo porque realmente sintiera interés por los trabajadores o porque realmente estuviera de acuerdo con sus exigencias, sino porque la ciudad de Barcelona se estaba convirtiendo en una zona prácticamente prebélica entre anticatalanistas, sindicalistas, CNT y demás asociaciones también anarquistas. La verdad que hubo muchísimas bajas. Algunas personas o algunos historiadores llegan a contabilizar en más de 250 víctimas mortales entre todos los bandos. Y es que, por desgracia, y como casi toda la historia, cuando el pueblo quiere conseguir mejoras y realmente se levanta para mejorar su calidad de vida, normalmente lo hace a costa de sufrir las represalias de una gran parte de las élites. En aquella época, como digo, entre unos y otros hubo casi 250 víctimas mortales, pero no fue ni el primero ni el último de los casos en el que cada vez que los trabajadores han tratado de solicitar mejoras en su calidad de vida, se han encontrado con una oposición frontal de aquellos que no quieren que cambie el status quo. Y es que, como se suele decir, solo el pueblo salva al pueblo.
Y ya a modo de reflexión personal, que nadie me ha pedido, por cierto, te diré que lo bueno de conocer de la historia es que es la única manera de conseguir que los errores no se repitan. Así que si quieres saber un poco más de historia y quieres que te cuente más historias con respecto a este tema o a otros de la historia de España, no dudes en darle like, suscribirte y nos vemos en los próximos vídeos. Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora.